Esta es la clase número 1 del módulo 4 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisen. Aquí tenemos el contenido del capítulo 4, Compendio de Procesos Cognitivos. En este capítulo vamos a tener 5 clases. En esta primera clase vamos a estudiar las secciones 1, Introducción, y las secciones 2, 5, Enumeración de categorías. Nosotros hemos estudiado los 3 primeros capítulos del Compendio de la Abhidhamma, el capítulo número 1, el Compendio de la Conciencia, donde estudiamos los 89 o 121 tipos de conciencia. En el capítulo número 2 estudiamos los estados mentales, los factores mentales asociados con la conciencia, los 52 factores mentales agrupados en diferentes categorías. Y en el capítulo número 3, el capítulo de temas misceláneos, estudiamos temas importantes como las funciones, las puertas, los objetos de la conciencia, las bases de la conciencia, entre otras cosas. Entonces, ahora estamos en condiciones, después de haber estudiado los 3 primeros capítulos, de continuar y comenzar ahora a estudiar los procesos cognitivos. El nombre de este capítulo en Pali es Vitti Sangaha Vibhaga. Es un compuesto de 3 voces en Pali. Vitti significa calle, proceso, Sangaha compendio y Vibhaga capítulo. Entonces, vamos a empezar ahora estudiando la sección número 1 y allí tenemos el verso introductorio de este capítulo. Después de exponer el excelente compendio del surgimiento de la conciencia, explicaré brevemente cómo corresponde el compendio de la ocurrencia de la conciencia en la reconexión y en la existencia, de acuerdo con los planos e individuos y determinado por los tipos de conciencia que preceden y los que siguen. Ahora vamos a ver en la siguiente lámina la explicación de este verso introductorio. Entonces nosotros hemos estudiado, como dice allí, el surgimiento de la conciencia. Por supuesto de que ese surgimiento de la conciencia es con factores mentales, que es el capítulo 2, y también hemos estudiado el capítulo 3, como dijimos, sensaciones, raíces, funciones, puertas, objetos y bases. Entonces ahora vamos a la explicación de la introducción del compendio. Entonces explicaré brevemente, etcétera, está en negritas, porque estamos citando lo que está en el verso introductorio. En los capítulos precedentes, el autor ha clasificado los estados de conciencia con sus concomitantes mentales de acuerdo a categorías tales como sensaciones, raíces, funciones, etc. En los 2 próximos capítulos tratará el funcionamiento de la conciencia en el proceso de la existencia. El presente capítulo examina la ocurrencia de la conciencia en el proceso cognitivo, Chitta Vitti, y en el siguiente examina la ocurrencia de la conciencia fuera del proceso cognitivo, Vitti Mutta, en los momentos de reconexión, continuidad vital y muerte. Entonces, nosotros, después de haber estudiado los 3 primeros capítulos, tenemos el material, la información suficiente para estudiar el capítulo número 4 y el capítulo número 5. Cuando nosotros estudiamos las puertas, en el capítulo 3, vimos de que hay conciencias que ocurren a través de puertas. Entonces, estas conciencias que ocurren a través de puertas
son las que se estudian en el capítulo 4, que son los procesos cognitivos. O sea, nosotros vamos a estudiar los procesos cognitivos en este capítulo número 4, las conciencias dentro del proceso. Y el capítulo número 5 estudia las conciencias sin puertas, es decir, las conciencias que tienen las funciones, como dice allí, de reconexión, continuidad vital y muerte. Entonces esas conciencias ocurren sin puertas y entonces eso se estudia en el 5º capítulo, que es el capítulo de la conciencia fuera del proceso cognitivo, Viti Muta. Muta significa libre. Viti significa proceso. Ahora vamos a ver un poco más sobre el término Viti. Entonces es importante entender que en el capítulo 4 vamos a estudiar la conciencia dentro del proceso y en el capítulo 5 vamos a estudiar la conciencia fuera del proceso. Y aquí estamos citando también del verso introductorio, determinado por los tipos de conciencia que preceden y los que siguen, los tipos de conciencias que siguen. Eso es un compuesto pali, puba para niya mitam. Entonces, esta frase significa que las conciencias en un proceso cognitivo, como también en los procesos que preceden y siguen, ocurren en cierto orden de acuerdo con una ley natural. Entonces eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante en esta clase. Entonces, dentro de un proceso cognitivo hay un cierto orden, hay una ley de la ocurrencia de las conciencias. Y no solamente como dice ahí, en un proceso en particular, sino también los procesos anteriores y los que van a seguir. Entonces esa ley se repite en cada uno de los procesos cognitivos. Entonces eso lo vemos más adelante. Pasemos ahora a la siguiente parte del capítulo 4, que es enumeración de categorías. Entonces en la sección número 2 del compendio, los 6 grupos de 6. Entonces leamos el verso en el compendio de procesos cognitivos, 6 grupos de 6 deben entenderse. 6 bases, 6 puertas, 6 objetos, 6 tipos de conciencia, 6 procesos y sextuple presentación de objetos. Vamos a explicar eso en particular en las siguientes láminas. La presentación de objetos a la conciencia de libre proceso es de 3 tipos: kama, signo de kama y signo de destino. Aquí las bases, puertas y objetos son como se describieron anteriormente. O sea que cuando la conciencia ocurre fuera del proceso, entonces los objetos de esas conciencias de reconexión, continuidad vital y muerte, entonces son de 3 tipos. Eso lo estudiamos en el capítulo número 3, kama, signo de kama y signo de destino. O sea, eso no lo vamos a estudiar en este capítulo porque son conciencias que están fuera del proceso. Y bases la estudiamos en el capítulo número 3. Entonces, tienen que tener a mano, digamos, el capítulo 3 también, porque todo eso interviene en un proceso cognitivo. Las bases, que son las propiedades materiales sobre las cuales la conciencia depende para surgir. Las puertas es por donde las conciencias del proceso salen para tomar el objeto, y los objetos. También eso lo estudiamos en el capítulo anterior. Entonces es importante tener a mano y tener conocimientos de este tercer capítulo para poder
estudiar los procesos cognitivos. Entonces veamos ahora de una manera más fácil de leer los 6 grupos de 6. Entonces ustedes saben cuáles son las 6 bases. Las 6 bases, la base del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo y la mente. Esas son las 6 bases. Si ustedes necesitan, pueden ir a la sección a partir de la sección número 20 del capítulo 3, donde está el compendio de bases, donde están explicadas esas 6 bases que acabo de mencionar. Y después tenemos 6 puertas. Entonces también la puerta del ojo, la puerta del oído, la puerta de la nariz, la puerta de la lengua, la puerta del cuerpo y la puerta de la mente. Entonces eso está en la sección, a partir de la sección número 12 del capítulo 3. Y después tenemos los 6 objetos: el objeto visible, el objeto audible, el objeto olfativo, el objeto gustativo, el objeto tangible, y después tenemos el objeto Dhamma, ¿no? Entonces ese es el 6º objeto, ¿no? Entonces, y nosotros dijimos que el objeto Dhamma o el objeto mental a su vez es de 6 tipos. Entonces eso lo pueden ver a partir de la sección número 16 del capítulo 3. Entonces es importante tener presente conocer bien estas cosas, porque todo esto interviene en los procesos cognitivos. Y los 6 tipos de conciencia: conciencia del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo y de la mente. Y los 6 procesos que corresponden a los 6 tipos de conciencias, y la sextuple presentación de objeto que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, estas 6 categorías o estos 6 grupos de 6 en la sección número 2. Entonces veamos ahora la siguiente sección, que es la sección número 3, los 6 tipos de conciencia, que son la conciencia del ojo, la conciencia del oído, la conciencia de la nariz, la conciencia de la lengua, la conciencia del cuerpo y la conciencia de la mente. Entonces aquí nosotros tenemos de una manera más visible los 6 tipos de conciencia. Entonces, conciencia del ojo, conciencia del oído, conciencia de la nariz, conciencia de la lengua, conciencia del cuerpo y conciencia de la mente. Y para cada una de estas conciencias, entonces ahora vamos a empezar con los procesos cognitivos. Entonces tenemos 6 procesos. Entonces es importante la terminología y los nombres, porque los procesos, por ejemplo, se pueden denominar de acuerdo a la puerta o de acuerdo a la conciencia. Por eso ahí ustedes tienen 2 nombres para el primer proceso. El proceso cognitivo de la puerta del ojo, así se puede denominar, Chakudwara Viti en Pali, o proceso cognitivo de la conciencia del ojo. El número 2 es el proceso cognitivo de la puerta del oído, o alternativamente proceso cognitivo de la conciencia del oído. El tercer proceso es el proceso cognitivo de la puerta de la nariz, o el proceso cognitivo de la conciencia de la nariz. Normalmente la conciencia de la nariz o del ojo, del oído, ocurre por un momento dentro de ese proceso cognitivo. Pero como es predominante, digamos, el objeto visible, entonces por eso también los procesos cognitivos se denominan de acuerdo con la conciencia. Pero el término quizás más preciso sea puerta, porque la puerta implica
todas las conciencias que ocurren a través de esa puerta. El número 4 es el proceso cognitivo de la puerta de la lengua o el proceso cognitivo de la conciencia de la lengua. El número 5 es el proceso cognitivo de la puerta del cuerpo o el proceso cognitivo de la conciencia del cuerpo. Y el sexto proceso es el proceso cognitivo de la puerta de la mente o el proceso cognitivo de la conciencia de la mente. Entonces son los seis términos, los 6 procesos cognitivos que nosotros vamos a estudiar en este capítulo, divididos, por supuesto, clasificados en procesos de la puerta de los 5 sentidos, que incluyen los 5 primeros, y los procesos cognitivos de la puerta de la mente, que corresponden al sexto proceso. Entonces, de esa manera se estudia en el compendio. Entonces, estos 6 procesos, los 5 primeros, como siguen, digamos, un patrón determinado, entonces se estudian en la primera clasificación y el proceso de la puerta de la mente en la siguiente. Aquí tenemos la guía explicativa, la sección número 4, que ustedes tienen que tener a mano. La sección número 4 del capítulo 4. Los 6 procesos cognitivos. Entonces el término en Pali es witi, que literalmente significa calle, pero aquí se usa en el sentido de proceso. Cuando las conciencias surgen conociendo un objeto en las puertas de los sentidos o en la puerta de la mente, ellas no ocurren al azar o aisladas, sino como fases en una serie de eventos cognitivos discretos, uno después de otro, en un orden regular y uniforme. Entonces esto es bien importante, lo que explica ahí, que las conciencias siguen un orden regular y uniforme, ¿no? Y este orden se denomina Chitta Niyama, el orden determinado de la conciencia. Entonces, con relación a este Chitta Niyama, el orden determinado de la conciencia o la ley de funcionamiento de la conciencia, en el comentario del primer libro de la Abhidhamma, el Atta Salini, se explica lo que se llama el quíntuple orden. Esto está basado en el comentario del primer libro de la Abhidhamma, el Atta Salini. Este quíntuple orden se introduce en el comentario del primer libro de Abhidhamma para explicar que las conciencias ocurren de acuerdo a una ley determinada. Entonces ya ahí explica que no solamente existe este orden o ley de funcionamiento de la conciencia, Chitta Niyama, sino que es un quíntuple orden. De hecho, yo he traducido la sección correspondiente del Atta Salini y lo podría compartir con ustedes. Son aproximadamente una página y media. Si alguien puede editar la traducción, o sea, la parte del español, entonces donde en el Atta Salini se habla de este quíntuple orden. Lo que sigue en estas láminas es un resumen de lo que hemos traducido del comentario del primer libro de Abhidhamma. Entonces el primer orden o primera ley es el orden seminal, Bija Niyama. Bija significa semilla en Pali. El segundo es el orden calórico, Uttu Niyama. El tercero es el orden del Kama, Kama Niyama.
cuarto es el orden del Dhamma, Dhamma Niyama, y el quinto es el orden de la conciencia, Chitta Niyama. O sea, de que en el comentario del primer libro de Abhidhamma, como tiene que explicar el número 5, para explicar de que las conciencias dentro del proceso cognitivo ocurren de acuerdo a una ley. Entonces el comentario explica las otras 4 también, los otros 4 órdenes, las otras cuatro leyes. Entonces aquí lo que sigue es un resumen. Entonces el número 1 es el orden seminal. El orden seminal explica por qué a esta y aquella semilla le corresponden frutos similares, por qué la algarroba crece hacia el norte, la enredadera meridional trepa circundando el árbol hacia la derecha, el girasol rota mirando al sol, la enredadera maluva asciende sobre el árbol, el coco tiene un hoyo en la parte superior, etc. Entonces todo esto, de acuerdo con el comentario del primer libro de Abhidhamma, se explica de acuerdo a este orden seminal. ¿Por qué, digamos, una semilla produce un tal fruto? ¿Por qué la algarroba crece hacia el norte? Y muchas cosas más. Pero por supuesto de que esto no es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, el segundo es el orden calórico, que explica la floración y fructificación y germinación de diversos árboles en diferentes estaciones. O sea que el curso de las estaciones, etcétera, sigue, digamos, esta ley o este orden calórico. Ese es el segundo. Y el número 3 es el orden del Kama, el Kama Niyama. Y el orden del Kama explica la acción con 3 raíces. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 5. La acción con 3 raíces produce una resultante con 3 raíces, 2 raíces o sin raíz. Entonces, por ejemplo, una conciencia sana, hermosa de la fe de los sentidos, con 3 raíces, puede producir una conciencia resultante con 3 raíces, con 2 raíces o una conciencia resultante sin raíz. Entonces eso es debido a esta ley del Kama. Ahora, con relación al Kama también es importante mencionar esto, de que cada uno de estos órdenes o cada una de estas leyes opera dentro de su propio dominio. Entonces, como ustedes pueden ver, al haber un quíntuple orden, no todo, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, se debe al Kama. La acción con 2 raíces produce una resultante con 2 raíces o sin raíz. Entonces, por ejemplo, una conciencia sana de la fe de los sentidos con 2 raíces. Ustedes se recuerdan del capítulo 1, que hay conciencias sanas hermosas de la fe de los sentidos con la raíz de no apego y no enojo. Entonces, esa conciencia puede producir una resultante, una conciencia resultante con 2 raíces, o puede producir una conciencia resultante sin raíz. O sea que no produce una resultante con 3 raíces. Entonces, ¿por qué? Porque existe este orden, que en realidad este orden está basado en el 7º libro de la Abhidhamma, que es el Patana, las relaciones condicionales. De hecho, este orden y el de la conciencia, y también los primeros 2. Producir resultantes similares a la correspondiente acción es el orden del Kama. Y el cuarto es el orden del Dhamma,
Con relación a esto también hay bastante más. Leamos lo que dice allí. La reconexión de los bodhisattvas, la emergencia del vientre de la madre, del bodhisattva, la iluminación del Tathagata, la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma, la renuncia del principio vital y el nirvana final, el estremecimiento de los 10.000 universos. Esto se denomina orden del Dhamma. Entonces, con relación a esto, hay un término en Pali que se denomina, que es Dhammata, es Dhamma con el sufijo ta, tea, y en el comentario del Buddha Vamsa, el Buddha Vamsa es un tratado de la colección diversa, la colección Khuddaka Nikaya. La crónica de los Budas sería la traducción en español del Buddha Vamsa. Y el comentario del Buddha Vamsa, atribuido al venerable Buddhadatta, que es el autor de la Vidhammavatara que nosotros estamos compartiendo por capítulos también en este curso. Entonces, en el comentario del Buddha Vamsa, atribuido al venerable Buddhadatta, se menciona que hay 30 dhammatas, condiciones del Dhamma. Entonces, también hemos traducido eso. Está disponible cuando esté editado sobre los 30 dhammatas. Por ejemplo, el primero de estos dhammatas es cuando la reconexión del bodhisattva en su última existencia, se dice de que él comprende en ese momento en que él está reconectando que esa es su última existencia. O, por ejemplo, entre estos 30 dhammatas tenemos la súplica o el pedido de este ser Brahma Sahampati, después de su iluminación, de que el Buda enseñe el Dhamma. Entonces, la práctica de Anapanasati antes de alcanzar la iluminación debajo del árbol Bodhi. O sea que hay 30 dhammatas explicados en el comentario del Buddha Vamsa, la crónica de los Budas, por el venerable Buddhadatta. Es muy interesante esto. Entonces son cuestiones o condiciones que ocurren de acuerdo con el Dhamma. Algunas de estas cosas podrían ser considerados milagros, o cosas, digamos, así extraordinarias, como por ejemplo cuando el Buda realiza el milagro gemelo, el 7º año después de su iluminación, en la entrada de la ciudad de Savatthi. Nosotros vamos a estudiar un poco más sobre el milagro gemelo en la sección del procedimiento de las llamadas. Entonces, con relación al orden del Dhamma, entonces está disponible también la traducción del comentario, solamente el comentario del Buddha Vamsa, solamente había que editarlo en español. Y después tenemos el quinto y el último, que es el orden de la conciencia, que es lo que a nosotros nos interesa aquí, porque si ustedes se recuerdan, dijimos de que la conciencia sigue un orden determinado, que no surge al azar. Entonces leamos lo que dice el comentario del primer libro de la vida. Cuando el objeto impacta la sensibilidad, no existe un hacedor o instigador que dice: sé tu advertencia, sé tu yavana. Pero a partir del momento en que un objeto hace impacto en la sensibilidad sensorial, la conciencia funcional del elemento mental interrumpe
la continuidad vital. Entonces, ahí estamos hablando de la conciencia de advertencia. Y después la conciencia del ojo realiza la función de ver. El elemento mental resultante realiza la función de recepción. El elemento de la conciencia mental resultante realiza la función de investigación. El elemento de la conciencia mental funcional realiza la función de determinación. Y yávana experimenta el sabor del objeto. Cada uno de estos de acuerdo con su propia naturaleza. Esto se denomina orden de la conciencia. O sea, de que lo que quiere decir aquí es que en un proceso cognitivo hay una serie de conciencias que ocurren y siempre en esos procesos cognitivos van a ocurrir esas conciencias en ese orden, en particular como se explica ahí, primero en un proceso de los 5 sentidos la advertencia, después la conciencia, por ejemplo, del ojo, después la conciencia de recepción, después la conciencia de investigación, después la conciencia de determinación, después las conciencias de yavana, etc. Entonces ese es un orden ya establecido que no se puede cambiar. O sea, de hecho el término niyama significa algo que ya está fijo, está determinado. Entonces, determinado en este caso significa de que están estas conciencias en este orden que nosotros estamos viendo y, por ejemplo, después de la conciencia de advertencia va a surgir, en este caso, una conciencia, por ejemplo, del ojo, del oído. Después de la conciencia del ojo, del oído, va a ocurrir la conciencia de recepción. Siempre es de esta manera. Entonces, esto es el orden de la conciencia. Y ahora, en la sección número 4, nosotros vimos cuáles son las condiciones para que un proceso cognitivo ocurra. Entonces, hay muchas condiciones, pero nosotros tenemos algunas de las condiciones esenciales, ¿no? Entonces, de acuerdo con los comentarios, las condiciones esenciales para cada tipo de proceso son las siguientes. Ahora, estas son las condiciones esenciales, pero no significa de que no hay otras condiciones. Nosotros tenemos que estudiar por parte cada una de estas cosas y después vamos a ir agregando material. Porque por ejemplo, la conciencia o un proceso de la puerta del ojo. Entonces nosotros ahí tenemos una serie de conciencias. Entonces, si es una conciencia resultante, la condición de esa conciencia es un kama pasado. Pero bueno, estas son las condiciones esenciales. Entonces, para que haya un proceso de la puerta del ojo, se requiere la sensibilidad del ojo. En Pali se denomina chaku pasada, que eso lo vamos a estudiar en el capítulo 6, que es una propiedad material sobre la cual depende la conciencia del ojo. Y el objeto visible, rupa aramana, es otra propiedad material que también vamos a estudiar. Entonces ahí nosotros tenemos dos propiedades materiales, luz y atención. Luz aloka y atención, manasikara. Manasikara es, por supuesto, un factor mental que nosotros estudiamos en el capítulo 2, es un factor mental universal. Y para un proceso de la puerta del oído, entonces se requiere que exista la sensibilidad del oído, que es una propiedad material sobre la cual depende la conciencia del oído para surgir, el sonido, que es el objeto audible, sadharamana, el espacio para que el sonido se difunda, akasa, y la atención, que es igual
que en el caso anterior, o sea que está presente aquí también. Y para un proceso de la puerta de la nariz, entonces necesitamos la facultad sensorial, la base sensorial, la sensibilidad de la nariz, gana pasada, sobre la cual depende la conciencia de la nariz. El objeto, en este caso es el olor, gandharamana, y el elemento aire, para que se expanda, digamos, el objeto, para que se difunda, vajradhatu, y también la tensión. Y con relación al proceso de la puerta de la lengua, necesitamos la sensibilidad de la lengua, jihva pasada, que es la propiedad material sobre la cual depende la conciencia de la lengua para surgir, el sabor, o el objeto olfativo, rasaramana, el elemento agua, apodhatu, y la atención, como está en los procesos anteriores. Entonces, veamos el proceso del cuerpo, de la puerta del cuerpo. Entonces necesitamos la sensibilidad del cuerpo, que es kaya pasada, que es la propiedad material para que pueda surgir la conciencia del cuerpo. El objeto tangible, que es potavaramana. El elemento tierra, patavi dhatu, y la tensión. Entonces esas son las condiciones esenciales para un proceso de la puerta del cuerpo. Y veamos el último proceso, que es la puerta de la mente. Entonces, la base del corazón o la base de la mente, hadayawatu, que es la propiedad material sobre la cual dependen todas las conciencias que no son las conciencias de los sentidos y las conciencias que corresponden al elemento mental. Ustedes en el capítulo número 3 estudiaron la clasificación de las conciencias de acuerdo con los elementos. Entonces nosotros vimos de que hay elemento de la conciencia del ojo, de la conciencia del oído, de la conciencia de la nariz, de la conciencia de la lengua, de la conciencia del cuerpo. Entonces cada uno de esos elementos depende de sus bases respectivas. El elemento mental, que eso depende de la base del corazón o la base de la mente, y el elemento de la conciencia mental, que también depende de la base del corazón o la base de la mente. Entonces, ustedes pueden refrescar esto en el cuadro número 3.7, donde están los 7 elementos de la conciencia. ¿Cuáles son las conciencias que dependen de la base del corazón o la base de la mente? Y la segunda condición es el objeto mental, dhamma-ramana, la continuidad vital, bhavanga, que es la puerta también, y la atención. Entonces, esas son las condiciones esenciales para que ocurra, para que tenga lugar un proceso cognitivo de la puerta de la mente. Ahora, los 6 procesos cognitivos se dividen en 2 grandes grupos. Los procesos de las 5 puertas, Panchadwara Viti, y los procesos de la puerta de la mente, Mano Dwara Viti. Entonces, nosotros podemos categorizar o clasificar los procesos cognitivos en estos 2 grandes grupos: las 5 puertas y la puerta de la mente. Dado que, ahora, procesos de puerta mixta. Dado que la conciencia de continuidad vital también es el canal por donde ocurren los procesos de las 5 puertas, estos procesos a veces se denominan procesos de puerta mixta, Misaka Dwara Viti, porque implican tanto la puerta de la mente
como una puerta física. O sea, de que, por ejemplo, cuando uno ve algo, hay un proceso cognitivo de la puerta del ojo. Ahora, en ese proceso cognitivo de la puerta del ojo intervienen dos puertas, digamos. La puerta del ojo, que ustedes pueden ir al capítulo 3, la puerta del ojo es la sensibilidad del ojo. La sensibilidad del ojo. Y interviene también la puerta de la mente. Entonces, por eso se dice de que son procesos de puerta mixta. Ahora, en el comentario del primer libro de la Abhidhamma hay un símil que se utiliza para explicar estos procesos de puerta mixta. De hecho, eso está en la edición del Sexto Concilio, en la página 114 en Pali. Hay este símil que se utiliza de un pájaro que se posa, que viene volando y se posa en una rama. Entonces, en el mismo momento en que el pájaro se posa en la rama, entonces el contacto, digamos, entre las patas del pájaro y la rama, eso es el impacto, digamos, en la facultad del ojo. Pero también en el preciso momento en que el pájaro se asienta en la rama, proyecta su sombra exactamente en el mismo lugar, sobre el suelo, sobre la tierra. Entonces, el proyectar de la sombra es la puerta de la mente. Entonces, esas son, ¿no? El símil que se utiliza, ¿no? Para mostrar, ¿no?, que simultáneamente intervienen estas dos puertas. La puerta del sentido en particular, que es la puerta del ojo, que es la sensibilidad del ojo, y la puerta de la mente, que en este caso es la continuidad vital. Entonces, por esta razón se denominan de puerta mixta. Cuando uno ve algo, interviene tanto la puerta del ojo como la puerta de la mente. ¿Y qué es la puerta del ojo? ¿Qué es la puerta de la mente? Entonces eso ustedes lo estudiaron en el capítulo número 3, en la sección número 12. O sea, de que la puerta del ojo, del oído, hasta la puerta del cuerpo son las sensibilidades específicas. La puerta de la mente es la conciencia de continuidad vital. O sea, que las 5 primeras puertas son físicas, digamos, pero la puerta de la mente es mental. Y entonces el otro grupo son los procesos puros de la puerta de la mente. Entonces son los procesos que ocurren únicamente en la puerta de la mente, se denominan procesos puros de la puerta de la mente, Suddha Manodwara Viti, procesos de la puerta de la mente puros, debido a que ellos ocurren solamente a partir de la continuidad vital, sin la necesidad de una puerta física de los sentidos. Como se verá, los 5 primeros procesos siguen un modelo uniforme a pesar de la diferencia en la facultad sensorial a través de la cual ocurren, mientras que el sexto tipo comprende una variedad de procesos similares solamente porque ocurren independientemente de las puertas externas de los sentidos. O sea que esa explicación del compendio está muy bien. O sea que no obstante los procesos mixtos intervienen 2 puertas, pero esos procesos siguen, digamos, un modelo uniforme. Lo único que varía es la facultad sensorial. Por ejemplo, en este caso puede ser la conciencia del ojo o la conciencia del oído. Pero los procesos cognitivos del sexto tipo, de la puerta de la mente, hay una gran variedad y la única similitud que existe es de que ocurren a través de la puerta de la mente únicamente.
Entonces, vamos ahora a la siguiente lámina, que es la sección número 5, que es la sextuple presentación de objetos. Entonces, nosotros tenemos que en las 5 puertas hay 4 tipos de objetos. El objeto muy grande, grande, pequeño y muy pequeño. Y en la puerta de la mente, el objeto es de 2 tipos, claro y oscuro. Leamos la guía de la sección número 5 del capítulo 4. Tengamos a mano esto. La presentación de objetos. La expresión pali Visaya Pawati significa la presentación de un objeto a la conciencia en una de las 6 puertas o la ocurrencia de los estados de conciencia cuando se presenta un objeto. Visaya Pawati es un compuesto de 2 voces. Pawati significa ocurrencia, manifestación, incluso podemos decir presentación, y Visaya, que significa esfera o dominio, que en Pali hay varios sinónimos para referirse a los objetos o a un objeto. Entonces nosotros vimos en el capítulo número 3 Aramana o Alambana, que son términos para referirse al objeto. Visaya es en el contexto también sinónimo. Y también hay otro término que se llama Gochara, que también es sinónimo de Visaya y también de Aramana. O sea, de hecho, vamos a compartir con ustedes el capítulo 6, la presentación, los objetos de la Abhidhamma-Avatara. Y en el Abhidhamma-Avatara el término que se utiliza, además de Aramana, es Gochara. Que también es lo mismo. Entonces, esto es importante, la presentación de un objeto a la conciencia en una de las 6 puertas o la ocurrencia de los estados de conciencia cuando se presenta un objeto. La sextuple presentación de objetos se analiza en 4 alternativas para las 5 puertas de los sentidos, muy grande, grande, pequeña y muy pequeña, y en 2 alternativas para la puerta de la mente. El objeto puede ser claro y oscuro. Ahora, en este contexto, los términos grande, maha, y pequeño, parita, parita también a veces se puede traducir como limitada, no se refieren al tamaño o magnitud del objeto, sino la fuerza de impacto en la conciencia. Aun cuando un objeto grande se presente ante la puerta del ojo, si la materia sensible del ojo es débil, o si el objeto hace impacto en el ojo después de su fase ideal, o si la luz es débil, el objeto no hará una fuerte impresión y se ubicará en las categorías de pequeño o muy pequeño. Por el contrario, si una forma diminuta o sutil hace impacto en el ojo en el momento oportuno y la materia sensible del ojo es fuerte y la luz es clara, el objeto hará una fuerte impresión y se ubicará en las categorías de grande o muy grande. Entonces, por lo tanto, los términos objeto grande y objeto pequeño, etc., indican no el tamaño del objeto, sino el número de conciencias del proceso que surgen a partir del momento en que el objeto entra en la avenida de una puerta de los sentidos hasta el momento en que cesa la presentación del objeto a la conciencia. Un principio similar distingue la presentación de los objetos en la puerta de la mente en claros y oscuros. Entonces, eso es con relación a la sección número 5 y en la clase número 2, en la clase siguiente, vamos a estudiar a comenzar a estudiar los procesos de las 5 puertas
de acuerdo con... Entonces esta es una parte muy interesante con relación, digamos, a los procesos cognitivos, a los objetos, etc. Entonces el material para esta primera clase del módulo número 4 del compendio es la segunda edición del capítulo 4 del compendio de la vida. Entonces con esto finalizamos esta primera clase del módulo 4 del compendio de la vida.